Damos la bienvenida al ingeniero Fabián Carrasco, ex rector de la Universidad de Cuenca. Él es miembro de la Cámara de la Construcción y del Fideicomiso Pruebas de Vida. Está dentro de una comisión que tiene que aportar para la ciudad para ayudar a decidir qué va a suceder la próxima semana. Bienvenido, ingeniero Carrasco. En un país con grandes deficiencias en el diagnóstico del avance de la pandemia, ¿estamos preparados para dar el salto hacia el desescalamiento del confinamiento? Buenos días, Gustavo y Rosana. En primer lugar, permítame felicitarles por el trabajo que vienen realizando ustedes día a día. Yo soy un asiduo oyente de ustedes, permanente oyente. Y desde luego un saludo también a la ciudadanía. En cuanto a su pregunta, pues la primera impresión que tengo es que conocemos muy poco sobre el virus a nivel mundial. Es algo que nos ha tomado por nuevo a la humanidad y no sabemos bien el curso que va a tomar. Es muy difícil contestar a la pregunta si estamos o no ya listos, porque hay dos aristas, dos vertientes muy claras. La una por parte de médicos, de organismos de salud que aconsejan, y con razón, de no aperturar todavía hacia el comercio, hacia la vida relativamente normal que teníamos antes. Pues hay una inminente rebrote que podría venirse y que sería catastrófico para toda la población en general. Y por otro lado, pues hay una cantidad de personas que empiezan a morirse de hambre. Hay empresas que empiezan a quebrar, hay empresas que han despedido a trabajadores. Entonces, claro, no es fácil encontrar una solución y decir esto se hace o no. Yo personalmente creo que es indispensable tener datos y números. Como ingeniero que soy, las cosas se manejan a base de números. Y eso desafortunadamente en los países en general, y en el mío, y en el nuestro especialmente, en el mío, porque así le siento al Ecuador, no tenemos datos verdaderos, no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, para esto se necesita pruebas, para eso se necesita diagnósticos que haya, porque de lo contrario estamos como ciegos dando golpes sin saber bien qué es lo que va a suceder. Hay un lema que en el Fideicomiso Pruebas de Vida hemos estado acuñando por mucho tiempo y es aislar al virus de la población y no a la población del virus. En este momento lo que sucede es que la población estamos aisladas del virus. Todos estamos con casa porque el virus anda suelto por todo lado y tememos contagiarnos. Lo que deberíamos hacer es lo contrario, localizar al virus, dónde está el virus y el virus aislarle, es decir, poner en cuarentena a las personas que están con contagio y que son las personas que transmiten el virus. Este es un virus sumamente contagioso. Y para esto lo que se necesita es pruebas masivas para saber dónde está el virus. Para poder aislar al virus se necesita tener pruebas masivas. Y esto en un país pobre no es fácil, desde luego. Además había un momento en el que conseguir pruebas a nivel mundial se veía muy difícil. Países grandes incluso estaban incautando los pocos reactivos que habían para esto. Pero en Cuenca creemos que sí es posible. Un gran paso que se dio ayer es la firma de un acuerdo, un protocolo aquí en el Cantón Cuenca para la reapertura económicas en el Cantón Cuenca. Para esto, pues, las empresas básicamente van a empezar a aportar, a apoyar en la que sus obreros para regresar al trabajo tendrán la obligación de realizar pruebas PCR, que son las pruebas que nos dan una efectividad, una confiabilidad de alrededor del 59%. Y también las empresas van a aportar con un porcentaje adicional. Algunas empresas tendrán la posibilidad de sumar un 50% a las que dan, o a otras un 100%, es decir, si yo hago 100 pruebas porque tengo 100 obreros, podré entregar 100 pruebas más adicionales para que el municipio haga en el sector informal, porque es indispensable aperturar no solamente el sector formal, sino también el sector informal. Entonces, las empresas van a colaborar. Este acuerdo se firmó ayer por parte del municipio.
Sí, ingeniero, justamente en el tema de las pruebas, disculpe que le interrumpa, es importante saber en este compromiso del sector productivo a quiénes se les va a realizar las pruebas. Lo que ha venido ocurriendo con las pruebas que realiza el Ministerio de Salud Pública a través también del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es que se le aplica las pruebas a quienes presentan alguna sintomatología, algún síntoma que pueda relacionarse con el COVID-19, además a través de la historia médica, o a personas que prácticamente llegan ya con los síntomas avanzados y la prueba únicamente sería para confirmar que efectivamente tiene coronavirus. Pero lo que más viene preocupando en estos tiempos es el número de personas asintomáticas que tendrían el virus. En este caso, los comercios, las industrias, las empresas tendrán la obligación de realizar las pruebas a todo el personal que se incorporará a laborar, o únicamente a las personas que presenten algún tipo de síntoma, como es, por ejemplo, una temperatura elevada, ya que otra de las recomendaciones o las condiciones es la toma de la temperatura a los empleados y los trabajadores. Bien, como usted lo ha dicho muy bien, desafortunadamente en el país se está usando las pruebas al momento únicamente para confirmar el diagnóstico. Cuando ya tiene síntomas, cuando están mal, entonces se le hace la prueba para confirmar el diagnóstico. Esto tiene que cambiar sustancialmente, porque no es una prueba ya para confirmar, sino tenemos que buscar al virus dónde está para aislarle al virus. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces, el compromiso que se formó ayer por parte del municipio, la Universidad Politécnica Salesiana, que viene apoyando enormemente al fideicomiso, la Cámara de Industrias, la Cámara de Comercio, la CAPIA, la Cámara de la Pequeña Industria, firmaron este acuerdo para que los obreros, en un determinado plazo, que me parece que es un plazo de 30 días, se haga un testeo a sus obreros. No es para confirmar, porque lo que se necesita en este caso es no confirmar, sino saber dónde está el virus para poder elaborar un modelo matemático. Debo aclarar aquí una cosa, y que es muy importante: la Cámara de la Construcción, a la que me pertenezco, no firmó este acuerdo, no estuvimos de acuerdo, no estuvo de acuerdo la Cámara, los constructores, digamos, pues estoy hablando como un colectivo. La Cámara no firmó, no estuvo de acuerdo, y ellos tienen ya el permiso del COE Nacional, tenemos el permiso del COE Nacional para que algunas empresas empiecen a trabajar. Pero yo creo que a medida de lo posible tenemos que incrementar en la mayor cantidad posible este número de muestras en Cuenca. Actualmente tenemos la capacidad de alrededor de 1000 pruebas PCR en la ciudad instaladas. Creemos que con ciertos ajustes, ciertos arreglos que hay que hacer en algunos laboratorios, se podría llegar a hacer hasta 3500 pruebas diarias en la ciudad, con lo cual sí podríamos allí sí aislar al virus. Para esto se necesita algunas mejoras. El fondo del fideicomiso ha apoyado al INSPI, que es un instituto público, el anterior Izquieta Pérez, para equipamiento. Se les ha dado un fondo de aproximadamente $110,000 para mejorar su equipamiento, y con las pruebas que están haciendo ahora de 250 pruebas diarias, tendrían una capacidad de incrementar a 400 pruebas diarias. De igual manera se va a hacer en el Hospital Vicente Corral Moscoso, que actualmente tiene una capacidad de 100 pruebas diarias, allí se va a incrementar también a 400 pruebas. Entonces, con las pruebas que están haciendo en las dos instituciones públicas que acabo de citar, de 350 pruebas se podría subir a 800, solamente en esos dos laboratorios. Ya, allí, ingeniero Carrasco, cabe la pregunta más allá de la posibilidad de hacer las pruebas, que sería la capacidad que tiene Cuenca con los hospitales, incluso con los laboratorios privados, de realizar pruebas. La necesidad de esta urbe, haciendo una correlación con lo que sucede en países más avanzados, debería ser de unas 1500 pruebas PCR diarias, sumada a esto una geolocalización. ¿Qué tanto podemos acercarnos a este objetivo? Y también, de paso, el Ministerio de Salud Pública, ¿qué está haciendo con respecto a esto? Pues en una entrevista que tuvimos hace 2 semanas aproximadamente con el ministro de Salud, dijo que se iba a aplicar un sistema de encuestas
pruebas, no sé si rápidas o PCR, en la población para diagnosticar a través de un sistema de encuestas que ha sido llamado como sistema Centinela en México, hacer otro tipo de diagnóstico. Coméntenos, por favor, sobre las dos posibilidades. Lo uno, ¿cuánto nos podemos acercar a lo que sería una situación ideal de diagnóstico de Cuenca con PCRs diarios en el orden de 1.500 y geolocalización? Y lo otro, lo que está haciendo el principal encargado de esto y principal responsable, el Ministerio de Salud. Bien, para responder esto es importantísimo indicar algo que se ha dicho ya, que aproximadamente el 30% de las personas que están contagiadas son asintomáticas. Por eso es la necesidad de hacer pruebas a todos, porque quien no siente síntomas está contagiando permanentemente y sale, y entonces tenemos que tratar de ubicar a esas personas. En Cuenca, decía, la capacidad potencial este rato, tomando en cuenta los laboratorios públicos, 3 públicos y los privados que hay, creo que somos en total como 3 públicos y 3 privados, como 6, tendríamos una capacidad potencial de 1.800 pruebas para poder hacer. Con ciertas mejoras se podría llegar a 3.500. Sí creemos que es factible llegar a esto. La georreferenciación está un poco más complicada. Se necesita un software especial que no tenemos todavía en el país. Se está complicando, pero eso sería lo ideal. Quizás en eso podamos llegar. En cuanto a qué es lo que está haciendo el Ministerio de Salud, no puedo en realidad hablar, no conozco, no sé exactamente lo que se está haciendo, sé que están haciendo su mejor esfuerzo, pero para eso el fondo, el Fideicomiso Pruebas de Vida en Cuenca, estamos tratando de apoyar enormemente en la medida que se puede. Tal vez, quizás nos ha faltado un poco de difundir qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, pero somos personas que estamos allí, que lo que más nos interesa es no difundir, sino hacer las cosas. Creemos que Cuenca es una ciudad especial en el Ecuador, de alguna manera, se ha dicho en muchas cosas sobre Cuenca, pero creemos que es una ciudad un poco más disciplinada, por eso no hemos caído en lo que han caído otras ciudades. Vemos gravísimo una reapertura sin mayor control, porque puede venir una segunda ola que sería crítica, y lo que no queremos es que colapse los sistemas de salud, que colapse nuestras clínicas, que no tengamos las unidades de cuidados intensivos disponibles. Entonces la tasa de mortalidad sería muchísimo más alta. Y creemos que en Cuenca, si es que hacemos las cosas con control, con cuidado, pues se puede ir saliendo hacia adelante. Hay locales que por su propia naturaleza no pudieron cerrar nunca, y es evidente, por ejemplo, supermercados, farmacias, y ellos tienen un protocolo que está funcionando bastante bien con los controles que hacen a las personas para el ingreso, las medidas de desinfección. Esa va a ser una realidad que vamos a tener que vivir en el próximo año, quizás año, 2 años, de la forma nueva de vida que vamos a tener. Ingeniero, a nivel mundial es muy... Sí, ingeniero, el Ministerio de Telecomunicaciones le facilitó al municipio de Quito una plataforma tecnológica a la que se le denominó COVID-19, y esta permite la georreferenciación de los sistemas de prevención, de atención de la enfermedad y también la movilidad de las personas o los casos positivos. ¿Esta no podría ser una herramienta que se la podría utilizar también aquí en Cuenca? Usted manifestaba hace un momento que el software no existe aquí en el país y que eso tomaría mucho más tiempo, pero quizás se podría apelar a herramientas que ya existen. Es una muy buena iniciativa la suya. Creo que el fideicomiso no está en capacidad de resolver todo. Estamos tratando de apoyar en lo que se puede, apoyando con un porcentaje adicional, donando dinero. Las empresas en lo poco que tienen, porque estamos en un momento crítico. Pero se está tratando de apoyar. Si este software ya en Quito se está utilizando, pues sería importantísimo trasladarlo a Cuenca. Creo que sobre todo al municipio, el alcalde deberían tratar de conseguir esto para poder implementar.
Con respecto Aquí al protocolo de reapertura gradual que ha sido ya aprobado por las cámaras, usted señalaba que la Cámara de la Construcción no había estado de acuerdo, pero allí observamos algunas deficiencias sin pretender tener experticia, ni mucho menos. Justamente eso es lo que hace falta en Cuenca, en el Ecuador e incluso en el mundo ante este nuevo virus. Pero observamos algunas deficiencias, pues se pide realizar PCR a todos los trabajadores, pero se dan plazos de 30 días, que incluso podrían ser 50 días, para que la empresa cumpla con este cometido, 30 y 50 días luego del inicio de actividades. Esto podría generar una situación, como lo sugieren en algunos países, incontrolable, pues usted ha señalado bien. Hay transmisores asintomáticos, así se manifiesta en las primeras instancias el contagio con este virus. En todo caso, estas pruebas deberían realizarse antes. Y otra deficiencia de este protocolo que es evidente es que no se menciona siquiera el transporte público, que es uno de los riesgos más altos que van a estar sufriendo los trabajadores cada día en su ida y retorno desde el trabajo. ¿Su opinión sobre esto? Sí, bueno, el acuerdo en el que se llegó ayer fue que para empresas que tienen menos de 50 colaboradores, el testeo se haga en un plazo máximo de 30 días. Las empresas grandes, por cada 50 colaboradores adicionales, tendrían un plazo adicional de 20 días. El plazo máximo tendría que ser de 120 días. En realidad es excesivo, es grande, ¿no? Porque lo ideal sería, para el ingreso, poder hacer estas pruebas. Pero hay que ver la capacidad de dinero. Las empresas están sin fondos y se complica mucho. En cuanto a las empresas de construcción, sí estamos cumpliendo, sí van a cumplir un protocolo sumamente exigente para el ingreso de sus obreros. No es que van a regresar porque sí, van a tener que cumplir estrictas normas de sanidad. El transporte tendrá que ser un transporte que dará la empresa. Por el momento no hay transporte público. Tendrán que ser revisados por un médico ocupacional, llenar una ficha de cada obrero para revisar en qué condiciones está, hacerles un examen, y en caso de que haya el menor indicio de que esté contagiado, pues tendrá que hacerse los exámenes, y en lo posible las empresas que puedan y estén en capacidad tendrán que hacer las pruebas para sus obreros. Se vuelve muy difícil, la situación económica es sumamente grave para ingenieros que están construyendo con muy pocos obreros, una mínima obra, que no tienen recursos este rato ni para pagarles a los obreros que se les obligue a testear. Entonces, para eso, las empresas que pueden apoyar, estamos tratando de apoyar con algunas pruebas extras para que se hagan. El transporte público va a ser un serio problema cuando se habla. Yo no veo la forma bien, no le veo claro todavía, porque si se obliga a que vaya con el 30 o 50% de pasajeros, si los transportistas van a estar en condiciones de realizar el transporte con esta carga de personas, los costos van a subir, van a querer subir, no va a ver cómo. En realidad no veo eso claro todavía, no está fácil de resolver. Lo que quería decirles es que es importantísimo, pero hacer las pruebas el mayor número que pongamos. Si es que como técnicos queremos manejar las cosas, tenemos que llegar a eso. Hay un factor R que se ha denominado, que Gustavo ha mencionado ya en algunas ocasiones, es el factor de transmisibilidad de las personas, es decir, por los contagiados, si están contagiando a más personas o a menos personas del número de contagiados. Quiere decir un factor R mayor que 1. En promedio, si una persona contagia a más de una persona, la curva está creciendo y el problema se complica enormemente. Si el factor R resulta menor que 1, pues las personas contagiadas están siendo menos en total, las que se van contagiando nuevamente son menos de las ya contagiadas. Entonces, se puede ir tomando medidas, pero para esto se necesita datos y datos precisos. Desafortunadamente vemos que en el mundo en general los datos que se dan no son datos exactos, en muchos casos porque los países no tienen la posibilidad siquiera de tener datos confiables, y en otros yo creo que desafortunadamente no quieren dar los datos reales, son datos, entre comillas diría, hasta políticos de alguna manera.
Si en el mundo hay 4.278.000 contagiados de este rato y tenemos muertes 292.000 oficiales declarados, estamos hablando de una tasa de mortalidad de aproximadamente el 6,83%. Es decir, porque por cada 100 infectados, el 6,83% mueren. Es una tasa alta, muy alta. En el Ecuador, esa tasa oficial está en el 7,65%. Sin embargo, hay personas que dicen que esa tasa real, por los números, está alrededor del 13%. Entonces, la cosa se complica. Hay países Ingeniero que han manejado Carrasco, bien, otros países que no han manejado muy bien. sobre Entre los países... sí, perdóneme la interrupción, sobre el tema de estos fondos del fideicomiso Pruebas de Vida, ¿cuánto dinero se ha logrado levantar? El dato exacto este momento, pero se empezó alrededor, estábamos por los $180.000 en este momento, pero habían algunas donaciones extras que se venían en este momento. No tengo el dato exacto. De lo que sí sé es que al INSPI se llegó a un acuerdo para dar una donación de $110.000. Al Hospital Vicente Corral Moscoso estaba alrededor de $35.000. Allí lo que se necesita tienen equipamiento, allí se necesita insumos, trajes para tomar las pruebas, reactivos para que puedan trabajar. Pero esperamos que podamos llegar a una cifra bastante mayor. Se espera que se llegue a una cifra bastante mayor, no solamente con el apoyo de las industrias, sino con el apoyo de todos quienes quieran aportar y apoyar. Hay una página web en la que se puede entrar a hacer donaciones, Pruebas de Vida por Cuenca, Pruebas de Vida, ese es Pruebas de Vida, www.pruebas de vida, y entonces allí las personas que tengan interés podrán hacerlo. De igual manera, allí se estará dando cuentas permanentemente de los fondos que se han recaudado, cómo se han utilizado, hacia dónde han ido. De alguna manera, el día de ayer, la aprobación y el anuncio que se hizo de este protocolo de apertura gradual de las actividades económicas, que tuvo también el respaldo del municipio de Cuenca, generó confusión. Incluso se llegó a difundir en redes sociales la noticia de que Cuenca se abría ya al semáforo amarillo la próxima semana, situación que el alcalde se encargó de aclararla en las últimas horas del día de ayer, señalando que no es así, que la decisión recién se la tomará entre el jueves, es decir, mañana, y el viernes de esta semana. Pero por otra parte trascendió también que hubo una reunión virtual de presidentes de los principales gremios. Estuvo el presidente de la Cámara de Industrias y el de Comercio e importantes empresarios de la localidad con el presidente de la República, solicitándole también sus oficios para que Cuenca pase a semáforo amarillo. ¿Sabe usted cómo está este proceso de decisión con respecto a la próxima semana? Bueno, eso le corresponde a la alcaldía y al municipio. No conozco exactamente cómo está. Yo creo que es indispensable que se vaya abriendo la economía, porque de otra forma nos vamos a morir, pero con extremo cuidado. La forma como tendrá que hacerse no es decir estamos ya, todo ha pasado, porque caeríamos en un error gravísimo. En Cuenca se han manejado las cosas bastante bien, y en el momento en que nos desbandamos podríamos tener una ola de rebrote gravísimo con una cantidad de muertos que tendríamos que lamentar enormemente. Creemos que en Cuenca todavía la situación es manejable, ha sido dentro del país un ejemplo, yo creo, tal vez por su mayor disciplina, como ya decía, pero eso tenemos que hacer. No creo que estamos en momento de pasar al semáforo, eso le corresponderá al señor alcalde, pero también hay que ir abriendo la economía. Decía que hay locales que no dejaron de funcionar nunca porque no podían, obviamente, supermercados, farmacias, y que han dado muestra de tener un protocolo que puede hacerse. Entonces, sí hay lugares que se pueden ir abriendo. Ahora en el mundo, en base a modelos matemáticos que hay en los Estados Unidos, hay muchos modelos que están viendo qué instalaciones podrían irse abriendo en base al riesgo de contagio y a la importancia que tiene ese local. Entonces están haciendo varios tipos de estudios, hay muchas universidades que están indicando esto, y es importante que en el país se vayan tomando medidas serias, pero lo más importante este rato es que la población tenga conciencia de lo grave que es este virus, que conocemos muy poco, que no sabemos el curso que va a tomar, y en el momento en que nos desbandamos ya hemos visto ejemplos en muchas ciudades, incluso aquí en Guayaquil vimos lo que sucedió, que no conocemos exactamente bien a qué se llegó, qué es lo que pasó.
Y entonces tenemos que ser muy precavidos. Sí tenemos que ir abriendo la economía porque hay que abrirle, no podemos continuar así, pero con estrictas medidas de seguridad, siguiendo protocolos sumamente exigentes de sanidad. Así es. Rosana, por favor. Quizás, ingeniero, sería importante también, usted hace un momento manifestaba que se transparentará todas las cuentas, las donaciones, hacia dónde fue y cómo fue distribuido, pero quizás apelar también a que las instituciones, en este caso el sistema de salud, luego de las denuncias que se han dado en los últimos días de actos de corrupción, de sobreprecios, hagan también un uso adecuado, un uso en el marco de la legalidad de estos recursos que el fideicomiso estaría entregando. Así es, eso no tiene nombre que en el momento de una pandemia se presenten casos de corrupción y que haya gente que esté viendo cómo lucrar mientras hay gente que se está muriendo. Eso no tiene nombre, y yo creo que nuestras leyes deben ser muy severas para perseguir a todas las personas que el único fin que tienen es hacer dinero, y lo que tienen es grabado en su mente dinero, creen que eso es lo único que vale en el mundo. No tienen otros valores, no tienen valores que no sea nada más que el dinero. Eso es una barbaridad, deberían ir presos y no se puede permitir. En el fideicomiso estamos trabajando muy bien, creemos que las cuentas serán claras, es un apoyo ciudadano, es un apoyo de industriales, es un apoyo de gente que está comprometida y que quiere apoyar. Y quiero recalcar el gran apoyo de la Universidad Politécnica Salesiana. Nuevamente tenemos ya elaborado, Juan Pablo Salgado ha elaborado un modelo para tratar de encontrar el factor R en Cuenca, pero claro, lo que nos hace falta son los datos, que sean datos confiables para poder alimentar y con eso poder ayudar a las autoridades para que tomen decisiones de las más adecuadas posibles. Hemos enfocado fundamentalmente en este diálogo y en esta mañana, ingeniero Carrasco, los problemas que están generando el hambre y la necesidad relacionados con el COVID-19, y usted ha hecho muy bien en señalar que esto se inicia y termina en el tema de la vida y la salud de las personas. Cabe indicar datos recientes para Ecuador: 600 personas más ingresaron a hospitales el día de ayer en el Ecuador. Cuenca, la semana pasada, el viernes anterior, cuando se tomaba la medida con respecto a esta semana, exhibía un 85% de ocupación de sus unidades de cuidados intensivos, lo cual, si bien corrobora lo que dicho por usted, que hasta el momento no hemos tenido graves problemas, estamos muy cerca de tenerlo, y de allí la prudencia con la que deben ser tomadas las medidas ante este enemigo invisible y silencioso que es el COVID-19. Le dejamos en una intervención final. Gracias, Gustavo. Usted lo ha dicho muy bien. Yo personalmente veo que la gente estamos empezando a perderle el miedo al virus, creyendo que esto es manejable, que podemos salir con tranquilidad. Empezamos a no cumplir normas y eso sería gravísimo, gravísimo. Hay que llamar a la conciencia a la gente que tenemos que cumplir estrictamente lo que se dice, lo que se está haciendo por parte de las autoridades, porque no podríamos cada uno resolver sobre nuestra vida y la de los demás. Tenemos que confiar en las autoridades, no nos queda más, pero tenemos que ser sumamente disciplinados. Es un virus que muy poco conocemos, que no sabemos qué es lo que va a pasar, el rumbo que va a tomar. Yo creo que en China, en los Estados Unidos, en Italia, incluso países que ya han pasado, no está claro todavía qué es lo que viene, a dónde van, cómo van a ir. Y ante eso, pues lo que tenemos que hacer es cumplir con la mayor estrictez posible las medidas que nos están dando. No es hora de relajarnos, no podemos relajarnos. En Cuenca va incrementándose el número y sería gravísimo el rato que colapsen nuestras unidades médicas. Los porcentajes de la tasa de mortalidad y todo en Cuenca todavía han sido bajos debido a que no ha colapsado el sistema de salud. Eso es lo más importante. Y si es que nos desbandamos y perdemos el miedo, eso va a suceder. Entonces, un llamado a todos, a la conciencia ciudadana, sobre todo para cuidarnos, cuidar a las personas más frágiles, a los mayores de edad, a los que tienen enfermedades crónicas.
Gracias y un saludo muy cordial. Gracias por la invitación nuevamente, Gustavo, Rosana. Muchas gracias al ingeniero Fabián Carrasco. Él fue rector de la Universidad de Cuenca, es actualmente miembro de la Cámara de la Construcción, está siguiendo muy de cerca los protocolos que está usando este gremio y es también miembro del Fideicomiso, que es una institución que está compuesta por tanto entidades del sector público como la alcaldía de Cuenca o el municipio de Cuenca y del sector privado como las cámaras. Este fideicomiso ha sido denominado Pruebas de Vida y es el que está encargado de activar un protocolo para intentar a nivel de la industria y del comercio en la ciudad de Cuenca de ir desescalando la situación de confinamiento de Cuenca.